cómo nos habla y nos oye Dios. De acuerdo al conocimiento que tengamos de la Biblia, podemos hacer algunas comparaciones. Eso sí, sin demeritarla, sino para poder entender y aprender la actitud que debemos tener hacia ella y cuál es su postura, si aprueba o desaprueba nuestros humanos sistemas de pensamiento. El mismo Dios creador, quien la mandó escribir, dice que su palabra es un alimento para nuestra vida, que es luz para nuestro camino, que es sabiduría ante nuestra ignorancia de las cosas celestiales y la vida eterna. Sobre los conceptos que tiene la gente de la forma como les oye y les habla o les responde el verdadero Dios, hay bastante para disertar y debatir. A través de la historia, muchas personas se han levantado para afirmar que Dios se comunica con ellos, que les habla, les da órdenes, y esto ha continuado hasta el presente. Como es de esperar, los resultados son diversos dependiendo de la persona que lo diga. Algunos han transformado sus vidas para el bien, han realizado cosas positivas en el nombre del Dios vivo. Sin embargo, no falta quienes han llegado al caso de cometer atrocidades porque escucharon la voz de Dios que les hablaba. Pero, ¿cuál Dios? ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Como tantas otras verdades escritas en la Biblia que son difíciles de decir y de aceptar, esta no lo es menos. El Dios vivo de los cielos estableció solo una forma de comunicarse con la humanidad y se encuentra únicamente en la Biblia. Que el verdadero Dios se comunica hablándole y escuchando a los seres humanos es real, pero también es real que no se salta los principios que Él mismo dejó. Por eso también quiso que quedara consignado en su palabra. La Escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Así comienza el libro a los Hebreos, y es el Señor Jesús de quien se está hablando. Aunque eso fue escrito hace unos 19 siglos, es tan vigente como cuando se dijo por primera vez, porque tanto la palabra de Dios como el Señor Jesucristo son los mismos ayer, hoy y por los siglos. La palabra nos enseña que todos los asuntos de Dios el Padre pasan por la oficina de Jesús. En Juan 14:9 dice: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 17:3 afirma: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La conclusión es que la voluntad de Dios para la humanidad solo pasa por la persona de Jesús y está estipulado en la Biblia. En eso no debe quedar duda. Así dice el Señor Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65:2. Jesús dijo en Mateo 11:28 que fueran a Él todos los que estuvieran cansados y cargados, que Él los haría descansar, que llevaran su carga, que era liviana. El Señor, a través del profeta Isaías, invitó al hombre a ponerse en paz con Él. Venid luego, dice Jehová. Y en Apocalipsis Jesús dijo que Él llama, y si alguien quiere que entre, bastará abrir la puerta. Así que hay una disposición del Señor para hablarle al hombre, y es este último quien debe tener bien claro cuál es esa forma. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla a mi palabra. Si las voces que oímos y afirmamos que vienen de Dios no coinciden con la Biblia, no son de Él. Ahora, respecto a cómo nos oye Dios, también es por medio de las instrucciones contenidas en su palabra.
A través del profeta Jeremías dijo que clamaran a él y él respondería. Jeremías 33:3. Dios no es sordo, pero al ser Dios es soberano y puede establecer sus condiciones. Por ejemplo, el Dios vivo de los cielos no oye a los pecadores. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues miremos el contexto. El lugar fue la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y aunque esto trajo gran alegría para quien toda la vida había padecido ceguera total, no fue lo mismo para los enemigos del Señor. Así que comenzaron a interrogar al ciego y acusar a Jesús de que dichos milagros no provenían de Dios. Por las mismas escrituras sabemos que ellos no podían oír ni ver espiritualmente. Su vida religiosa y no temerosa de Dios los había ensordecido y enceguecido. Es entonces cuando el Espíritu Santo pone en boca del hombre que había sido ciego esta verdad que recoge el apóstol Juan y dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Por supuesto que esto indignó más a esos líderes ciegos y sordos espiritualmente. Lo que aprendemos es que hay dos condiciones para que el Dios Todopoderoso oiga a las personas. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, tener temor de Dios, y segundo, hacer su voluntad. Primero, pero, ¿qué es el temor de Dios? Contrario a lo que algunos creen, temor de Dios no es miedo, sino algo mejor. Así lo dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. En el temor de Jehová está la firme confianza. El temor de Jehová es manantial de vida. Proverbios 1:7. Sabiduría para escoger el camino del Señor, para escuchar la voz del Señor, para aborrecer el pecado, para conocer la santidad de Dios y la naturaleza pecaminosa del hombre. Para amar al verdadero Dios, quien nos amó primero. Para entender que el pecado es una suciedad delante de Dios, es un abismo que nos separa de Él. Segundo, hacer su voluntad. A los ciudadanos de una nación les debería ser fácil cumplir la ley de su país porque la conocen, pero no es lo mismo para un extranjero. Es difícil cumplir lo que desconocemos. Para hacer la voluntad de Dios, primero hay que conocerla. Pensemos en una persona que va a un país donde conducir por encima de los 80 km por hora es una falta, pero él no lo sabe y lo hace. ¿Qué pasa entonces? Que no está siguiendo las directrices de dicho país, que está desobedeciendo las normas de allí. ¿Espera que lo feliciten por eso? Eso mismo le pasa al ser humano con Dios. ¿Cómo va a esperar que Dios lo escuche si no lo obedece? Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Guiarse por su santa y bendita palabra, porque ¿de qué otra manera se hace la voluntad de Dios si no se conoce y se obedece la Biblia? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cumplidos estos dos requisitos, de temer a Dios y hacer su voluntad, se puede pensar y esperar ya que Dios nos oiga, atienda nuestras peticiones y esté pendiente de nosotros. El Salmo 91 comienza diciendo que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero es porque pone a Jehová por esperanza. El Señor Jesús le prometió a sus discípulos que si permanecían en Él, pidieran al Padre que Él estaría muy pendiente. Pero si el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, ¿cómo la conocerá y la obedecerá? Es difícil que lo haga. Cualquiera puede decir que Dios le habla, pero la palabra es muy clara. En el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, el Señor le advirtió a Israel que tuvieran cuidado con quienes decían hablar en su nombre. Cuando los escucharan, debían de poner en práctica unas señales, y si se cumplían, esa persona o profeta hablaba la verdad. De lo contrario, era solo un engañador o falso profeta. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan,
también advierte que se deben probar los espíritus para no dejarse engañar. Pero también existe otro principio divino dispuesto por el Señor. Los que no creen a las verdades contenidas en la Biblia, Dios les manda un espíritu de mentira para que los engañe. Es que ninguna persona puede venir a decirnos que el verdadero Dios le habla cuando ni siquiera ama, conoce, entiende o estudia la Biblia. Sí puede estar oyendo que le hablan dioses, no lo vamos a negar, pero de seguro que provienen de la oscuridad, dado que esa persona también camina en las tinieblas sin la luz que es Cristo. Entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. ¿Cómo se comunica Dios con los seres humanos? Solo a través de la Biblia. ¿Por qué se comunicó Dios en el pasado con el pueblo de Israel? Para ordenarles escribir la Biblia y que procedieran de acuerdo a lo escrito allí. ¿Por qué se comunica Dios en el presente? Para decirnos que cumplamos la Biblia, que allí está todo. ¿Cómo se comunica Dios en el presente? Con el Espíritu Santo por medio de personas que predican la Biblia, donde el Señor respalda su palabra e inquieta el corazón. ¿Para qué se comunica Dios en el presente con la humanidad? Para que al escuchar su palabra, todos procedan al arrepentimiento y Él los salve por medio de Jesús y su sacrificio expiatorio. ¿Qué pasa cuando el hombre no quiere escuchar a Dios? Pueden ocurrir varias cosas. A. Cuando el hombre llame a Dios, no le va a escuchar. Yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. B. Dios permitirá que le hable un espíritu de mentira para que lo engañe. C. Dios nos abandonará a nuestra suerte, porque eso fue lo que escogimos. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. E. Porque cuando el hombre es duro de corazón, Dios lo endurece más. La Biblia dice que el pecador impío no busca los estatutos o la ley de Dios. De ahí porque no invoca la misericordia, no pide perdón, no reconoce sus errores o su condición. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. El problema no es de Dios que no escuche al hombre, más bien de que el hombre no escuche a Dios. Dios es soberano, pero en el lugar correcto. Para Él no le queda difícil acercarse al hombre. Si hizo de venir a la tierra y vivir con la humanidad, para Él tampoco es difícil escuchar al hombre, pero no se hace posible si el hombre se empeña en estar lejos del Señor y se empecina en no escucharle, o espera que el Dios Todopoderoso lo haga a como el hombre quiera, y así no es. La soberanía del Todopoderoso Dios no se puede aplicar donde el hombre no cumple, no obedece, no se somete. La soberanía de un país llega hasta sus fronteras, no más allá, porque eso lo rige otra autoridad, y con el Dios del cielo ocurre lo mismo. No es ningún dictador para invadir donde no se le ha dado el permiso. En Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama, no que se mete sin permiso. Mientras el hombre viva, es libre de tomar todas las decisiones que le plazcan, hacer lo que quiera, hacerse el ciego cuando se le muestra el camino, hacerse el sordo cuando Dios lo llama. Sin embargo, el Señor recomienda que, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, pues muy cerca está de ti esta palabra.